Mi audio maestro, ¿se escucha? Ya, correcto, maestro. Gracias, gracias. Gracias por la confirmación del audio. Bien, sí, perfecto, perfecto. Bien, vamos entonces a, en este caso, a hablar acerca, el día de hoy, acerca del aprendizaje significativo, ¿correcto? Bien. Bueno, yo soy el profesor Daniel Lozano Vargas. Bien, maestros. Tenemos entonces lo siguiente. ¿Ya? Vamos a ver. Primero, antes de poder hablar del aprendizaje significativo, tenemos que hablar propiamente acerca de lo que es el aprendizaje, ¿no? Entonces, el aprendizaje, entiéndase que es un proceso de cambio, ¿sí? Relativamente permanente en el comportamiento de una persona, en este caso, generado por la experiencia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que propiamente, ¿sí? Propiamente, em, este proceso de cambio, ¿por qué sucede? Porque se da, en este caso, un, un aprendizaje y el aprendizaje hace que la persona, precisamente, cambie su comportamiento referente, porque al anterior, debido a que hay un cambio conceptual en sus ideas, hay un cambio referencial de los conceptos en su mapa mental. Por lo tanto, ello se debe justamente a la experiencia que tiene el sujeto, en este caso el estudiante. Entonces, a mayor experiencia que tenga el estudiante, entonces en mejor medida va a ser el aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje mucho más profundo, efectivamente, ¿no? Muy bien. Em, ok, ok. Entonces, eh, pasamos a la siguiente parte. Según David Ausubel, ocurre cuando la nueva información se conecta con un concepto relevante preexistente en la mente del ser humano, ¿sí? En la mente del ser humano. Entonces, eh, esa nueva información, cuando se conecta con un concepto relevante, ¿no? Preexistente, es decir, previo en la mente del ser humano, en la mente del sujeto propiamente. Entonces, ahí hablamos de un aprendizaje significativo. Muy bien. Entonces, de los cuales surgen pues precisamente las nuevas ideas y conceptos que pueden ser aprendidos significativamente, ¿no? Pueden ser aprendidos significativamente en la medida que otras ideas y conceptos estén precisamente disponibles en la mente del individuo, ¿no? Estén precisamente disponibles en la mente del individuo. Muy bien. Entonces, por qué tiene que haber en este caso nuevas ideas y conceptos los cuales pueden ser aprendidos significativamente? Significativamente porque hay una necesidad de aprendizaje por parte del estudiante, lo cual le va a otorgar, en este caso, un fondo utilitario, un fondo pragmático al, a su necesidad de aprendizaje. Entonces, es ahí donde precisamente estos conceptos, repito, son aprendidos significativamente en la medida que otras ideas y conceptos estén precisamente disponibles en la mente del
del estudiante o del individuo, en este caso. Bien, correcto, correcto. Pasamos entonces a la siguiente parte. El aprendizaje significativo, en primer lugar, aquí, entiéndase primero lo siguiente, que un aprendizaje significativo cuando se relaciona de manera esencial la nueva información con la que el estudiante ya sabe, es decir, con los saberes previos, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿por qué se dice que debe haber una relación? Porque tiene que haber un aprendizaje con conexiones, es decir, el aprendizaje con conexiones significa que hay un aprendizaje relacionado con otro aprendizaje anterior y no son aprendizajes dispersos simplemente por la necesidad que el alumno aprenda, no, sino porque se está haciendo un aprendizaje de carácter sistematizado, ¿no? De carácter sistemático. Entonces, efectivamente, ante eso, precisamente es que el aprendizaje se va a volver significativo. Ahora, el estudiante puede incorporar nueva información en las estructuras internas de conocimiento que ya posee. Y claro, estas estructuras internas que ya posee, se hace una exploración de esos saberes previos, ¿no? A través de una lluvia de ideas, por ejemplo, o a través de el completamiento de mapas conceptuales, por ejemplo, o el reconocimiento de imágenes con su respectivo concepto. Por ejemplo. Muy bien. Luego tenemos lo siguiente, y a esto denomina Ausubel asimilación del nuevo conocimiento, ¿no? Entonces, cuando hablamos acerca de la asimilación del nuevo conocimiento, nos referimos a que hay un proceso, ¿no? En este caso, de comprensión de los conceptos, ¿no? Y es ahí donde ese proceso de asimilación es un proceso de internalización de dichos conocimientos en la mente del estudiante. Muy bien. Entonces, entiéndase por conocimientos o saberes previos, en este caso, a no solamente conocimientos, sino también creencias, reflexiones, puntos de vista, experiencias de vida, elecciones, ¿no? Etcétera. Entonces, todo ello representa a los saberes previos. Bien, pasamos entonces a la siguiente parte. Ok, tenemos aquí el aprendizaje significativo que es, en primer lugar, decimos que es permanente. ¿Y por qué es permanente? Porque el aprendizaje, hablamos que es adquirido, el aprendizaje adquirido es a largo plazo, es decir, tal cual nos menciona el Minedu referente al logro de las competencias del estudiante, pues se realiza durante todo el proceso del año escolar o como también durante todo el proceso de escolaridad del estudiante desde el nivel 1 hasta el nivel 8 de escolaridad. Entonces aquí precisamente es permanente, inclusive ahí no acaba. Entonces, luego de ello deviene hacia instancias superiores, ¿no? Cuando ya el estudiante se encuentra en un instituto pedagógico, en un instituto técnico, o en una universidad, ¿no? Entonces, claro, también hablamos aquí cuando produce un cambio cognitivo, se pasa de no saber a saber, claro. Es decir, ese cambio cognitivo es el cambio de ideas y sobre todo
¿no? Hay un cambio también en el reconocimiento de esos conceptos y por ende va a haber también un cambio en la conducta, como bien mencioné, del sujeto. Así también cuando hay un cambio, cuando se produce un cambio cognitivo, también hablamos de estar basado en la experiencia y eso depende del tipo de experiencia que tenga el estudiante, ¿no? Entonces, efectivamente, sobre todo cuando las experiencias son de carácter, en este caso, hay, por ejemplo, una experiencia de tipo vivencial, ¿no? Como también puede haber una experiencia de tipo cognitiva o una experiencia, pues, eh, de tipo, de repente, interactiva, ¿no? A nivel digital. O sea, entonces, es mucho mejor y, por supuesto, la experiencia, a través de los hechos, por supuesto, que una persona pueda tener de repente visitando la ciudad de París, sus museos, su historia, su arquitectura urbana, etcétera, ¿no? Sí, pero también es diferente cuando alguien tiene solamente una información de carácter virtual, nada más de la ciudad de París y quiere estudiarla, ¿no? Entonces, eso es un tipo de experiencia distinto, ¿no? Por supuesto. Entonces depende precisamente de la experiencia que se da justamente en este proceso de aprendizaje significativo. Bien, pasamos entonces a la siguiente parte. Ejemplo, tenemos aquí un ejemplo de aprendizaje significativo. Entonces, el niño aprende los nombres de los animales que viven en la granja, luego los ve en los libros, los reconoce, ¿no? Es decir, los asimila y también, pues, aparte de eso, aprende y repite el sonido que realizan, identifican de qué colores son los animales, eh, por supuesto, así como identifica de qué colores son los animales que está conociendo y también las características de esos animalitos. Bien, entonces las características también de estos animalitos, si tienen manchas o si tienen eh, lo que viene a ser, si tienen manchas o las orejas largas, precisamente, ¿no? Tal vez como, por ejemplo, tal vez como las de un burro, como las de una cebra, las orejas largas como, por ejemplo, las de un elefante, ¿no? Ok. Bien. O las de un conejo tal vez, ¿no? Bueno. Entonces, se va a volver más significativo el aprendizaje aquí, en este ejemplo, precisamente ¿por qué? Porque aquí el conocimiento se da de carácter vivencial, no solamente se da de carácter teórico. Bien, entonces, desde luego, ¿no? Desde luego se vuelve significativo cuando hay un sentido y una necesidad de aprendizaje para el estudiante. Bien, pasamos entonces a la siguiente parte. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir al respecto? Se preocupó por un aprendizaje particular, aquel que implica precisamente la retención de información verbal, ¿no? Y por ende su propuesta se centra en el aprendizaje y en ese aprendizaje pues que se produce en las
instituciones educativas, ¿no? Entonces, repito, aquí Ausubel se preocupó por un aprendizaje particular, es decir, aquel que implica la retención de información verbal, y su propuesta precisamente se centra en el aprendizaje que se produce en las instituciones. Bien, entonces, que se produce en las instituciones educativas. La motivación para un aprendizaje significativo precisamente estriba en lo siguiente. Primero, tiene que haber una motivación basada en el mejoramiento del yo. Entonces, esa motivación basada en el mejoramiento del yo, por supuesto, deviene de una situación de qué? De autoestima, ¿no? Luego tenemos la motivación basada en el impulso afiliativo, es decir, los compañeros de clase también ayudan. Entonces, esa motivación basada en el impulso afiliativo va a ayudar las relaciones interpersonales a que el estudiante, por supuesto, desarrolle en mejor medida, su motivación intrínseca, ¿no? Específicamente. Luego tenemos la motivación basada en el impulso cognitivo. Esa motivación basada en el impulso cognitivo decimos que entonces, cuando hablamos de la motivación basada en el impulso cognitivo, es porque hay precisamente dudas de carácter, por ejemplo, por ejemplo, si hablamos de un adolescente, bueno, una duda existencial del adolescente, si hablamos de un niño, por ejemplo, dudas eh, referente a por qué un amigo es más callado que otro, ¿no? Bien, pasamos entonces a la siguiente parte. ¿Cuáles son los pasos para promover el aprendizaje significativo? Muy bien, decimos. En primer lugar, tenemos proporcionar retroalimentación productiva. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que al estudiante se le va a valorar los aciertos en referencia a su participación en clase o a las preguntas del docente. Entonces, ahí hablamos de retroalimentación productiva, ¿no? Donde el maestro va, eh, repito, a valorar precisamente los productos del estudiante y a crear en este caso, lo que ven a llamarse, a crear un foco de reflexión o sencillamente esa reflexión o descubrimiento va a ayudar a que el estudiante pueda desarrollar sus capacidades críticas, sus capacidades intelectuales. Luego hablamos del ambiente familiar. El ambiente familiar también influye en... Luego tenemos aquí, aparte del ambiente familiar, que es importante para ayudar, por supuesto, muchísimo o en gran medida a la psicología interna del estudiante, también hablamos la explicación a través de ejemplos. La explicación a través de ejemplos revela justamente los ejemplos, la practicidad de cierta teoría de los cuales puede, eh, bien,
Aparte de la explicación a través de ejemplos, tenemos acompañar eh, el proceso cognitivo, es decir, acompañar el proceso cognitivo es donde el maestro evalúa mediante, por ejemplo, una guía de observación o una lista de cotejo, una determinada actividad de aprendizaje, ¿no? Y cómo el estudiante se desenvuelve en clase, ¿no? La disciplina, el orden, ¿no? El estudiante trabaja correctamente, ¿no? Entonces, estamos hablando de acompañar el proceso cognitivo. También tenemos fomentar las estrategias de, de aprendizaje. Entonces, bien. Entonces, cuando se trata de fomentar estrategias de aprendizaje en el estudiante, cuando se le crea en el estudiante lo que viene a ser la metacognición, ¿no? Y ahí se le empieza a desarrollar en él la metacognición. ¿Por qué? Porque el estudiante es consciente de cómo aprende lo que aprende, ¿no? Entonces, es consciente de cómo aprende lo que aprende, entonces ahí el estudiante precisamente va a ser consciente, ¿no? De su propio proceso, ritmo y estilos de aprendizaje que tiene. Bien, ok. Pasamos entonces a la siguiente parte. La significatividad, hablamos aquí de que solo es posible si se relaciona los nuevos. Entonces, ¿qué es hablar acerca de la significatividad? Entonces, solo es posible si se relaciona los nuevos conocimientos con los que ya posee el sujeto, en este caso el estudiante. Es decir, primero hablamos según lo que plantea Vygotsky, ¿no? En su zona de desarrollo próximo, plantea primero la zona de desarrollo real, donde es ahí donde se desarrolla por sí solo el estudiante, y la zona de desarrollo próximo ya viene a ser una zona donde se da la relación docente-estudiante, donde es ahí donde se desarrolla las competencias hacia el estudiante, en esa relación docente-estudiante. Entonces, entonces claramente, ahí es donde el estudiante propiamente gracias a la guía y la mediación del docente puede eh, ayudar, ¿no? Netamente al estudiante a que llegue bien. Entonces, esa zona de desarrollo próximo después tiene una siguiente etapa, ¿no? Que se llama la zona de desarrollo potencial. Y es ahí donde, en esa zona de desarrollo potencial, pues los estudiantes son los que, o el estudiante, perdón, precisamente es donde va a desarrollar sus, y esa zona de desarrollo potencial va a desarrollar su aprendizaje el estudiante mediante la ayuda de otros compañeros de clase, ¿no? Ya no mediante la ayuda del maestro, ¿sí? Mediante la ayuda de otros compañeros de clase. Bien, bien. Pasamos entonces a la siguiente parte. Entonces, miren ustedes algo muy importante, lo que dice aquí. Dice, el aprendiz solo aprende cuando encuentra sentido
a lo que aprende. Si no encuentra sentido, simplemente no aprende el estudiante. Entonces, repito, el aprendiz solo aprende cuando encuentra sentido a lo que aprende, ¿no? El estudiante aprende cuando encuentra sentido a lo que aprende. Bien, pasamos entonces a la siguiente parte. Tenemos aquí. Entonces, alguien se preguntará, ¿por qué es necesario que un estudiante pueda aprender, digamos, por qué un estudiante debe aprender, digamos, lo que se está mostrando, ¿no? Por ejemplo, aquí todas las calles aledañas y alrededor de la institución educativa José Carlos Mariátegui. Entonces, precisamente para que se tenga una mayor eficiencia de poder llegar lo más pronto al colegio. Entonces, es ahí, ¿no? Donde se tiene que saber por qué puerta el estudiante debe entrar y tener en cuenta las calles. Bien, entonces tenemos acá lo siguiente. Los estudiantes se organizan en 4 equipos que se ubican en cada una de las esquinas de la institución educativa. Cada equipo inicia el recorrido desde una esquina, retornando al mismo lugar. No recorren una calle ya transitada por otros ni por ellos mismos. Solo pueden cruzarse en las esquinas. Todos los equipos recorren, en este caso, 500 metros de distancia. Entonces, desde luego, este croquis, ¿no? Del colegio José Carlos Mariátegui, va a servir precisamente y el estudiante lo va a aprender bien. Entonces aquí el estudiante va a encontrar una necesidad y una utilidad al mismo para poder aprender sobre este croquis referente a, bien, pasamos entonces a la siguiente parte. Tenemos aquí dos, bien, entonces vemos acá lo siguiente, ¿no? Una organización, en este caso, de frutas en el lado izquierdo, en el lado derecho, frutas y verduras. Entonces, ¿cómo se presenta en este caso, no? O cómo debe presentarse. Bien, entonces, muchas veces la organización de las frutas nos sirven para nosotros cumplir un determinado objetivo o un determinado fin. Entonces, claro, entonces, en algunas de las ensaladas de frutas, por supuesto, estriba que en alguna de ellas siempre se ve el mayor atractivo, la mayor curiosidad, ¿no es cierto? Entonces, el mayor atractivo y la mayor y la mayor curiosidad, pues, se estriba en que de repente en el platillo no, inferior izquierdo, ¿no?
Y claro, para un niño que no quiera comer, por ejemplo, la fruta, este tipo de presentaciones es idónea, ¿no? Se le da kiwi, arándanos, manzana, perdón, plátano y mandarina, ¿no? Por ejemplo. Bien. Ujú. ¿Cuáles son los puntos de apoyo entonces que se tienen en ese sentido? En Vygotsky se refiere a las personas asimilan la cultura que los rodea, ¿no? Según lo que menciona Lev Vygotsky. Jean Piaget nos dice que el punto de apoyo estriba en el proceso de em, similar. Bien, bien. Entonces, siempre Vygotsky, hay que recordar, las personas asimilan la cultura que los rodea. Siempre esa asimilación se da de carácter interpersonal y luego hacia una situación intrapersonal, ¿no? Interpersonal, justamente la persona con varios sujetos y específicamente su plano interpersonal es el que se va a ver envuelto en ese grupo. Ahora, Jean Piaget realiza un proceso similar. En Piaget, el proceso similar a la acomodación es la actualización de los esquemas mentales, ¿no? Del sujeto, por parte del sujeto. Bien. La acomodación es la actualización del mapa mental del estudiante, ¿no? Una vez ya dado, por supuesto, con anterioridad, la asimilación. Bien. Entonces, viene aquí la siguiente situación, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos del aprendizaje significativo? Cada tarea, cada persona, perdón, aquí construirá diferentes enlaces conceptuales en la tarea de aprendizaje, ¿no? Entonces, si cada persona construirá, em, en este caso, diferentes enlaces conceptuales en la tarea de aprendizaje, entonces, por supuesto, la tarea precisamente hace posible la transformación del significado lógico en psicológico integral, ¿no? Y las personas aquí piensan precisamente con conceptos, ¿no? Bien. Ujú. Claro, esa transformación del significado lógico en psicológico, lógico porque tiene que haber un proceso de entendimiento y un sistema de coherencia para el mismo, y psicológico porque tiene que haber un proceso de internalización de todos esos conceptos. Bien. Elementos, ¿cuáles son los elementos del aprendizaje? En este caso, del aprendizaje significativo, ¿no? Entonces, en este caso hablamos de la participación activa del estudiante centrada en la
El primer elemento del aprendizaje significativo hablamos de la participación activa del estudiante, centrada precisamente en la adquisición de aprendizajes. Esa participación activa del estudiante se refiere a que el estudiante es el protagonista de la construcción de su propio aprendizaje. Y como está centrado en la adquisición de aprendizajes, entonces el estudiante viene a ser el constructor, repito, de su propio aprendizaje. También tenemos los conocimientos previos se relacionan con los que se quieren adquirir. Funcionan precisamente de base. em, Esos conocimientos previos se relacionan con los que se quieren adquirir, precisamente por ello hemos estado hablando, ¿no? Los aprendizajes en base a conexiones. Bien, entonces, em, esos conocimientos previos, como bien mencionaba, ¿no? Son los que se relacionan con los que se quieren adquirir, funcionan de base o punto de apoyo para los nuevos conocimientos. ¿Y por qué ese punto de apoyo? Ese punto de apoyo precisamente es cuando el estudiante tiene un gran nivel de conocimientos previos, así también sus conocimientos nuevos van a ser de gran expectativa, ¿no? De gran expectativa. El estudiante construye, también decimos, su propio aprendizaje, lo cual precisamente va a lograr lo que viene a ser el desarrollo de su autonomía, ¿no? Si el estudiante construye su propio aprendizaje logrando su autonomía, quiere decir que el estudiante va a sigue logrando lo que es su propio estilo de aprendizaje y esto lo reconoce mediante el ejercicio de la metacognición, ¿no? Es decir, ya la parte final de toda sesión de aprendizaje, ¿no? Donde la meta es la metacognición de que el estudiante logre precisamente, ¿no? Lograr enfocarse de por qué aprende lo que aprende, ¿no? Específicamente, ¿ya? Entonces, efectivamente, ahora, cuando se habla de creación de nuevos esquemas de conocimiento, teniendo en cuenta precisamente la relación entre los nuevos y los conocimientos ya existentes, entonces, ¿por qué tiene que haber creación de nuevos esquemas de conocimiento? Porque precisamente esos esquemas de conocimientos nuevos son los que van a reemplazar a los ya existentes o van a darse, en este caso, un proceso de reactualización de los mismos. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, hay creación de nuevos esquemas de conocimiento, teniendo en cuenta la relación entre los nuevos y los conocimientos ya existentes. Muy bien. Pasamos entonces a la siguiente parte. Bien. Em, También hablamos sobre la relación entre las experiencias y los procesos de aprendizaje de los nuevos conocimientos, ¿no? Esa relación entre las experiencias y los procesos de aprendizaje de los nuevos conocimientos estriba que siempre hay una concatenación de un aprendizaje, de un conocimiento, perdón, respecto a otro. ¿Mm? También hablamos del empleo y la aplicación de los nuevos conocimientos en la vida cotidiana. Y es ahí donde se da, ¿no? En este empleo y aplicación de nuevos conocimientos en la vida cotidiana porque son diversas situaciones de aprendizaje que se da en el estudiante para poner en práctica lo que
bien se mencionaba como una alternativa de aprendizaje, ¿no? Empleo y aplicación de los nuevos conocimientos en la vida cotidiana. Así también hablamos, ¿por qué es necesario desarrollar un amplio conocimiento metacognitivo, ¿no? Para integrar y organizar los nuevos conocimientos. Bueno, en ese sentido decimos que eh, es necesario desarrollar un amplio conocimiento metacognitivo porque se necesita, en este caso, integrar y organizar los nuevos conocimientos. Y es ahí donde el estudiante es consciente, ¿no? De su propio ritmo de aprendizaje, de sus propias estrategias de aprendizaje, métodos de aprendizaje, de sus propias tendencias para poder resolver problemas, bajo qué situaciones lo resuelve, ¿no? Qué es lo que siempre opta por estar, por ejemplo, ¿no? Dándose cuenta qué soluciones siempre da a diversos problemas, ¿no? Para poder encontrar una determinada solución loable, ¿no? Para dichos problemas, a veces cuando encuentra mediante una actividad de sesión de aprendizaje. Es necesario también que la nueva información se incorpore a la estructura mental y sea parte de la memoria comprensiva, efectivamente. Entonces, cuando hablamos de que, ¿por qué la nueva información debe incorporarse en la estructura mental? Porque es ahí, donde la nueva información va a servir de ancla para otras futuras nuevas informaciones, ¿no? Esa nueva información se va a convertir en un conocimiento previo, ¿no? Y nuevamente estriba la situación de eh, en que esa dicha información se incorpore a la estructura mental y sea parte de la memoria comprensiva. Bien. Luego tenemos aquí, estimados maestros, lo que viene a ser los tipos de aprendizaje significativo. En primer lugar, el primer tipo de aprendizaje significativo hablamos de las representaciones. Y en las representaciones, aquí el estudiante aprende el significado de los signos, la palabra, es decir, hay una significatividad lógica. ¿Por qué? Porque hay un sistema de coherencia, ¿no? Una logicidad que no rompe la línea o que, mejor dicho, no altera, en este caso, el orden eh, racional del estudiante. Bien. Y luego tenemos aquí los conceptos, ¿no? Como segundo tipo de aprendizaje significativo, es decir, aprende las características y atributos de los objetos. Y esas características y atributos, ¿no? de cada objeto se logra precisamente aquí la eh, motivación, ¿no? Se logra la motivación. La motivación, para que exista motivación, tiene que haber un motivo, ¿no? Así como también se aprende características y atributos de objetos, lo cual generan motivación. También hablamos de las proposiciones. Y las proposiciones aprende aquí el estudiante el significado de las nuevas ideas, ¿sí? Entonces,
Si aprende el significado de nuevas ideas, pues va a haber una significatividad psicológica, es decir, em, aquí se va a tener precisamente un orden coherente referente a la importancia que tienen esas ideas, pero ya con una influencia psicológica, ¿no? Entonces, esa significatividad psicológica, repito, ¿no? Aquí el estudiante aprende el significado de las ideas. Cuando el estudiante le da significado a las ideas, le da vida, le da vivacidad, le da un sentido, le da una practicidad, una orientación, y es también y por ello cambia también en este caso el comportamiento de eh, un estudiante. Bien, pasamos entonces a la siguiente parte. Tenemos aquí tipos de aprendizaje significativo. Los tipos de aprendizaje significativo, entonces tenemos representaciones, conceptos y proposiciones. Cuando hablamos acerca de las representaciones, pues aquí el niño adquiere un determinado vocabulario, las palabras se representan en objetos reales para él, pero lamentablemente sin categorías, ¿no? Sin categorías. Los conceptos, otro tipo de aprendizaje significativo, hablamos que comprende que la palabra mamá también puede usarse en otras personas, ¿no? Por ejemplo, el aprendizaje de recepción y, y, eh, y descubrimiento es abstracto, ¿no? Entonces, siempre el aprendizaje por recepción y descubrimiento es de carácter abstracto, ¿no? Por ejemplo, aquí, eh, desde luego, cuando se habla pues de la palabra mamá, no solamente se refiere a la mamá del estudiante, sino a la madre de los otros estudiantes, ¿no? Lo cual em, eh, puede ser solamente referirse a la mamá del estudiante o a las madres de todos los estudiantes, efectivamente, ¿no? Ahora hablamos de las proposiciones y las proposiciones precisamente conoce el significado de los conceptos, formula frases con dos conceptos, donde niega o afirma algo y el concepto nuevo es asimilado en su estructura cognitiva, ¿no? Entonces, acá repito, el concepto conoce el significado de los conceptos, formula frases con dos conceptos donde niega o afirma algo, ¿no? Es decir, hay una situación de ambivalencia y el concepto nuevo es asimilado en su estructura bien. Cuando decimos que el nuevo concepto es asimilado, quiere decir que pasa por un proceso de comprensión del concepto mismo, ¿sí? Hasta que una vez sea asimilado, también ese concepto, una vez comprendido, entonces entra por un proceso de acomodación para que sea preciso poder actualizar el esquema mental actual. Bien, acá hablamos las condiciones para el aprendizaje significativo. Una de las condiciones del aprendizaje significativo es la predisposición.
Esa condición, esa predisposición como condición para el aprendizaje significativo, hablamos de que sin motivación el estudiante simplemente no aprende. Como bien hemos hablado en nuestra clase anterior, el título llamado Motivación en el aprendizaje, hemos dicho que la motivación genera una disposición favorable en el estudiante, como también, aparte de eso, genera interés en el estudiante, ¿no? Entonces existe la disposición favorable en el estudiante y el interés de aprendizaje del estudiante. Entonces, la disposición favorable estriba en las ganas de querer aprender más, ¿no? En las ganas de trabajar con los compañeros, en las ganas de salir adelante y, desde luego, tener éxito en todo aquello que se desafía. Entonces, sin motivación el estudiante no aprende, por lo cual no se lograría el aprendizaje, ¿no? Bien, entonces, por lo cual, si sin motivación el estudiante no aprende, entonces no se lograría el aprendizaje ni relacionar la información de lo que ya sabe con los nuevos conocimientos. Entonces, se aprende lo que nos gusta. Entonces, luego de que se aprende, por supuesto, lo que nos gusta, nos atrae, nos interesa, nos mueve, ¿no? Inclusive forma parte de nuestro interés inmediato, ¿no? Entonces, efectivamente, eso es lo que se aprende. Ahora, material de aprendizaje. En el material de aprendizaje tenemos elementos precisamente que usamos en el proyecto educativo anual y también, entonces, como material de aprendizaje, elementos que usamos en el proyecto educativo de aprendizaje y que deben ser precisamente significativos, lo cual deben apoyar nuevos esquemas de conocimientos y lo cual también deben aportar nuevos esquemas de conocimientos. También hablamos aquí otra condición para el aprendizaje significativo, son las ideas inclusoras. Las ideas inclusoras hace referencia a que es necesario que el estudiante posea un background que le permita incorporar los nuevos conocimientos a la estructura cognitiva. Bien, entonces, ¿por qué es necesario? ¿No? Dice, es necesario que un estudiante posea un background. Es necesario porque en este caso se refiere el background a los conocimientos previos. Bien. Ideas inclusoras porque van a permitir también reforzar o hacer aún más complejas el entendimiento posterior, ¿no? Un entendimiento hacia un nuevo aprendizaje. También por eso se me refiere como ideas inclusoras, ¿no? Muy bien, bien. Luego tenemos aquí las fases del aprendizaje significativo. Luego de hablar las ideas inclusoras, las fases del aprendizaje significativo hablamos de la fase inicial, la fase intermedia y la fase terminal.
La fase inicial decimos que por ejemplo, ¿no? Y acá hay ejemplo bastante práctico. El estudiante recibe información segmentada, fraccionada. Es decir, no hay conexión entre las partes. Es por eso que la información es concreta y el aprendizaje es de carácter verbal, ¿no? Bien, entonces, si la información es concreta y el aprendizaje es verbal, bueno, se utilizan recursos, mnemotecnias. Sí, eso es aprender las cosas, bueno, de memoria, más que memoria, utilizar, ser memorista, ¿no? Memorista es aprender del momento las cosas, ¿no? Acerca de el aprendizaje, ¿no? Propio del estudiante, pero sin ningún trasfondo, ¿no? Simplemente aprenderlo por aprenderlo, nada más, no averiguar qué significado tiene, qué fundamento tiene, no, absolutamente nada de eso. Luego tenemos una fase de aprendizaje significativo a nivel intermedio. Entonces, a nivel intermedio, pues precisa que el estudiante establece ya relaciones y similitudes entre las partes, ¿no? Es decir, si establece relaciones y similitudes entre las partes, entonces ya no hablamos de información segmentada, ¿no? Fraccionada, ¿no? Si no hay, ya está estableciendo relación de información, ¿no? Así como también el conocimiento abstracto es una construcción de estructuras mediante la comprensión o para la comprensión de, de los contenidos, ¿no? Luego tenemos aquí otra fase del aprendizaje significativo, que es la fase terminal. Ya aquí el estudiante integra los conocimientos con mayor solidez y actúa de forma autónoma, donde se vinculan los conocimientos a la estructura cognitiva. Entonces, integrar los conocimientos se refiere precisamente a unir como un todo, ¿no? Diversas cualidades, propiedades, características de cada parte que se está integrando, los cuales eh, esos conocimientos se unen con mayor solidez y se actúa de forma autónoma. ¿Por qué autónoma? Porque hay una gran capacidad de elección, decisión y solución de problemas. Entonces, se vinculan los conocimientos a la estructura cognitiva, ¿no? Se estructuran los conocimientos a la estructura cognitiva. Entonces, ahí hablamos de la vinculación de los conocimientos, ¿no? Hacia nuestra estructura cognitiva. Bien, muy bien. Em, Pasamos entonces a la siguiente parte. Tenemos aquí los requisitos para lograr el aprendizaje significativo, ¿no? ¿Qué requisitos se debe tener para lograr el aprendizaje significativo? En primer lugar, tenemos la significatividad lógica del material, es decir, debe estar organizado para generar la construcción de conocimientos, ¿no? Debe estar organizado. Entonces, si debe estar organizado para generar la construcción de conocimientos, entonces tiene que haber un orden lógico, ¿no? Precisamente, una argumentación ya desarrollada. Luego tenemos la significatividad psicológica del material. Entonces, que el estudiante conecte los nuevos conocimientos con los previos y los previos eh, precisamente esos conocimientos previos
van a servir para que pueda el estudiante comprender los nuevos conocimientos, ¿no? Bien, así también deberá poseer una memoria a largo plazo. Bien, también hablamos aquí de la actitud favorable del estudiante. Cuando hemos hablado de la motivación con ustedes la clase anterior, ¿no? La motivación en el aprendizaje, la actitud favorable del estudiante es vital porque sin ella el estudiante no va a poder siquiera eh, precisamente esa actitud favorable va a depender si el estudiante desea aprender un aprendizaje determinado, lo hace. Y si no lo desea, simplemente no pasa nada, ¿no? No se produce el aprendizaje. Luego, tenemos también la disposición emocional y actitudinal. Entonces, la disposición emocional y actitudinal, pues aquí el maestro puede influir a través de la motivación, ¿no? Entonces, precisamente, ¿por qué? Porque puede ayudar a despertar o a incentivar la motivación intrínseca de sus estudiantes, ¿no? Lo cual el desarrollo precisamente se da, desde luego, ¿no? Eh, a partir de, em, desde luego, a partir de una situación precisamente emocional, pero acá hay un factor clave, ¿no? El factor clave estriba precisamente en la situación de poder precisamente mejorar, ¿no? La actitud motivacional del estudiante, ¿no? Lógicamente que cada estudiante viene con diversos problemas, con diversas situaciones, ¿no? De los cuales, pues, el estudiante hoy en día, digamos, no siempre, a veces, claro que tiene sus propios niveles de estrés también, por supuesto. Entonces, nosotros como maestros debemos siempre apoyarlos, ¿no? Siempre, orientarlos a ellos para que puedan, precisamente mejorar, ¿no? Su motivación intrínseca, ¿no? Y puedan enfocarse en lo que ellos necesitan o en lo que ellos este, precisamente demandan aprender. Muy bien, pasamos a la siguiente parte. Tenemos aquí los momentos del aprendizaje significativo. Entonces, los momentos del aprendizaje significativo, primero tenemos lo que viene a ser los conocimientos previos, porque de ahí es donde se parte, ¿no? Los conocimientos previos se hace una exploración de los mismos, ¿no? Mediante, por ejemplo, la lluvia de ideas que están, en este caso, tan usada, tan utilizada, ¿no? Como otros métodos también. Luego de la lluvia de ideas para explorar los conocimientos previos, pasamos precisamente a dónde? Pasamos, eh, en este caso, hacia, hacia poder aprender los nuevos conocimientos, ¿no? Los nuevos conocimientos, pero para poder llegar a esos nuevos conocimientos tiene que haber un proceso, y ese proceso se llama el proceso de asimilación y de acomodación. Ese proceso de asimilación y acomodación estriba precisamente en poder, en el proceso de asimilación estamos hablando ya de poder, es un proceso de comprensión de los nuevos conceptos, ¿no? Y mm, una vez dado este proceso de, precisamente de, una vez dado este proceso
de asimilación, que es un proceso, como bien digo, de comprensión de los conceptos nuevos requeridos para poder darse los nuevos conocimientos, entonces, o el aprendizaje de nuevos conocimientos, luego estriba luego de la asimilación, la acomodación. Entonces, en la acomodación ya viene a ser una reactualización de los esquemas mentales del estudiante, ¿no? Para que pueda actualizar sus esquemas mentales y así pueda aprender de manera eficiente los nuevos conocimientos. Luego viene un proceso de ejercitación de esos nuevos conocimientos aprendidos y luego de esa ejercitación deviene la aplicación de los mismos para la solución de diversos problemas. Bien, bien. Pasamos entonces a la siguiente parte. Se menciona que hay una diferencia entre aprendizaje significativo y aprendizaje mecánico, ¿no? El aprendizaje significativo estriba en que los conceptos nuevos se relacionan e interactúan, y el aprendizaje mecánico, pues, es un aprendizaje donde los conceptos nuevos se relacionan, pero no interactúan, ¿sí? Pero no interactúan, ¿correcto? Entonces, precisamente es donde se da esta diferencia entre aprendizaje significativo, repito, donde los conceptos nuevos se relacionan e interactúan entre ellos. ¿Por qué? Porque hay aprendizaje con conexiones, como bien dije, ¿no? Y el aprendizaje mecánico simplemente se da porque los alumnos tienen que aprenderlo, nada más, no hay una conexión, un aprendizaje con el otro, ¿no? Entonces hay una desconexión al contrario, ¿no? Entonces aquí los conceptos nuevos se relacionan, pero no hay una interacción entre ellos, ¿no? Simplemente se debe aprender porque así demanda la currícula, digamos. Entonces, no hay ninguna interacción entre ellos. Luego tenemos aquí las diversas orientaciones pedagógicas, de los cuales tenemos acá lo siguiente. Decimos, mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje hacia otro superior. Entonces, claro, mediar el progreso de los estudiantes de un nivel hacia otro superior, precisamente es donde el maestro va a desarrollar en el estudiante lo que se llama las competencias, ¿no? En el estudiante. El maestro, su función es ser el mediador, brindar andamiaje, ¿no? Como habla el socioconstructivismo, ¿no? Y servir de apoyo, de guía al estudiante. Entonces, se debe mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro superior. Luego de ello, precisamente, también estriba, ¿no? Promover el pensamiento complejo, como bien lo habla aquí el gran filósofo francés Edgar Morin. Y precisamente, ¿por qué se debe promover el pensamiento complejo? Porque hace o sea, es decir, el estudiante no solamente debe pensar bajo una óptica, ¿no? De una determinada área de aprendizaje en vía de esa solución, sino que también cómo sería bajo las diversas perspectivas de las cuales se puede solucionar un problema bajo, en este caso, las diversas áreas o aspectos, en este caso, del conocimiento. Entonces, efectivamente, ahí estamos que promoviendo el pensamiento complejo, ¿no? Y eso, claro, lo realiza el maestro precisamente para promover ello, ¿no? Porque el estudiante tiene que tener diversos este, puntos de vista referente a un determinado tema y no solamente una sola referencia
de repente sociológica también, antropológica, política, económica, parte de la salud, este, una visión también psicológica, religiosa, ¿no? A partir del punto de vista de la biología, la fisiología, ¿no? La matemática, inclusive, miren ustedes, ¿no? ¿Que tiene que ver la matemática? Bueno, entonces, efectivamente, ¿no? Entonces, inclusive el estudiante también, ante una determinada actividad, por supuesto, tiene que desarrollar, eso sí, para poder el pensamiento complejo, pues la proactividad, ¿no? La proactividad también. Hablamos también aquí de promover el trabajo cooperativo. El trabajo cooperativo es vital, es de vital importancia de acorde a lo que plantea el Currículo Nacional de Educación Básica, porque es mucho mejor que simplemente se promueve el trabajo en equipo. ¿Y por qué? Porque el trabajo cooperativo, a diferencia del de equipo, es que el trabajo en equipo simplemente cada estudiante o cada miembro del grupo se hace responsable de su propia tarea encomendada, ¿no? Los cuales al final hayan una conclusión de ese trabajo juntos, ¿no? Muy bien, respetando ideas, etcétera. Muy bien. Pero lo diferenciador con el trabajo cooperativo es que el trabajo cooperativo, no solamente los estudiantes, los miembros de ese grupo, de ese equipo, em, solamente desarrollan sus funciones, no, sino lo que hacen es que, miren ustedes, ¿no? Lo que hacen es que el trabajo, ¿no? Lo desarrollan todos, es cierto, pero también el trabajo es intercambiable, o sea, las funciones son intercambiables porque de repente yo tengo también algo más que decir, no solamente mi compañero, sino de repente yo tengo otra idea respecto, no sé, de repente acerca de la ética, por ejemplo, o de repente hablar acerca de lo que viene a ser, por ejemplo, la igualdad de género, por ejemplo. O de repente lo que tengo que decir acerca de, no sé, de repente la salud mental, por ejemplo. Entonces, claro, ¿no? Efectivamente, todos tenemos algo más que decir, no solamente mi compañero que lo trabajó, pero también el trabajo cooperativo, aparte de eso, beneficia en que el estudiante o el integrante del equipo, los más diestros, o, ¿no? O aquellos que tienen una mayor ritmo de aprendizaje con respecto a otro estudiante o a otro integrante de su grupo, apoya, ayuda a mejorar la eficiencia de ese estudiante, convirtiéndose así en una zona de desarrollo potencial, ¿no? Lo que bien Vygotsky decía, que se realiza ahí precisamente el aprendizaje co-construido, ¿no? Entonces, co-construido porque no solamente lo construye el estudiante, sino con ayuda del docente o de sus compañeros. En este caso sucede con ayuda de sus compañeros de clase. Entonces, ahí se está promoviendo, miren ustedes, el trabajo cooperativo. También hablamos aquí acerca de partir de situaciones significativas. Y toda situación significativa quiere decir una situación donde el estudiante puede manejar a partir desde sus propias experiencias de aprendizaje, de sus propias vivencias, convirtiéndose así en algo que el estudiante puede manejarlo específicamente. Claro que sí, entonces se parte de ello para luego precisamente, ¿no? Hacer una exploración de saberes previos
y luego poder lograr hacia, ¿no?, el aprendizaje significativo. Luego tenemos aquí también, ¿no?, también generar el conflicto cognitivo. Y cuando se quiere generar el conflicto cognitivo es donde el conflicto cognitivo ya estriba a una desarmonía, ¿no?, entre los conocimientos previos del estudiante frente a los conocimientos nuevos que requiere justamente el docente, que llegue el estudiante como objetivo, perdón, o como aprendizaje esperado. Entonces, el conflicto cognitivo, repito, es una desarmonía, ¿no?, entre los conocimientos previos del estudiante frente a los conocimientos nuevos. Entonces, ahí hay una situación de qué, de pregunta, ¿no? Claro que sí, ¿no? Entonces, hay una pregunta, ¿no?, donde retadora, que le va a generar al estudiante, por ejemplo, un momento de crisis. Y claro, generar conflicto cognitivo o bien lo hace por el maestro, ¿no? El maestro le genera la pregunta retadora, o bien también el estudiante tiene conflicto cognitivo debido a que está desarrollando una tarea en este caso, una tarea respectiva, ¿no? Entonces, efectivamente, y ahí se da también el conflicto cognitivo. Entonces, muy bien, luego pasamos a lo que es generar interés y disposición como condición para el aprendizaje. Entonces, generar interés y disposición como condición para el aprendizaje es vital, porque sin eso el estudiante no aprende. Y eso precisamente lo que hemos estado hablando el día de hoy también y el día de ayer, perdón, en la semana, la clase anterior, es precisamente la motivación, pues. O sea, sin motivación el estudiante no aprende. Es decir, eh, generar interés es generar expectativas al estudiante, ¿no? Y disposición. ¿Disposición por qué? Porque tiene que haber un orden en el aula como lo fundamental, el respeto de las normas de convivencia. Entonces, como condición, miren ustedes, para que sea posible el aprendizaje en el estudiante, ¿no? Así también se debe también aprender del error o el error constructivo. Aprender del error o el error constructivo, pues estriba precisamente en que el error no tiene que ser simplemente una situación de traba, una situación de que el estudiante se estanque cognitivamente, no, sino que simplemente tiene que ser un impulso, ¿no?, donde el estudiante pueda seguir desarrollando sus capacidades y así poder llegar al, al aprendizaje esperado. Entonces, aprender del error o el error constructivo, como bien lo decía en este caso, el señor Edward Sonday, ¿no? Este, el proceso de ensayo-error, ¿no? El aprendizaje de ensayo-error, pues estriba en una etapa de perfeccionamiento. Entonces, y aquí hablamos en este caso, de un impulso que es el error, pero el error aquí se toma, bueno, según el análisis FODA, ¿no? Si se quiere analizar de ese punto, se puede analizar que el estudiante, el error, pues bueno, pues tiene una dificultad, ¿no? Es su dificultad el estudiante, pero esa dificultad lo convirtió en una fortaleza, ¿no? Y esa fortaleza, por ejemplo, estriba en la perseverancia, ¿no? Entonces el estudiante ahora llegó pues a una situación donde no puede aprender o él lo aprendió mal, ¿no? De manera ambigua de repente o errónea. Entonces, ese tipo de aprendizaje erróneo sirve como motor impulsor para mejorar
y precisamente, como bien dije, tener en cuenta la situación de perseverancia, ¿no? La actitud perseverante del estudiante, convirtiéndolo su dificultad en una fortaleza. Luego tenemos aquí construir el nuevo conocimiento. Cuando hablamos de construir el nuevo conocimiento, pues estriba en que construir el nuevo conocimiento quiere decir la relación que tiene el sujeto, que en este caso el estudiante, con el objeto de su conocimiento. Ese objeto de conocimiento, mientras la relación sea mucho mayor, entonces va a haber un mejor desarrollo, una mejor construcción de sus ideas, de sus conceptos, precisamente a través de el proceso de asimilación y acomodación, ¿no? Entonces, ahí radica construir el nuevo conocimiento. Proceso de asimilación, proceso de comprensión de los nuevos conceptos de aprendizaje. Proceso de asimilación es un proceso donde el estudiante actualiza sus mapas mentales para poder, en este caso, eh, eh, bueno, mejorar su, este, su aspecto cognitivo, ¿no? Entonces, efectivamente. Ahora, también se debe partir, según lo que dice David Ausubel, de saberes previos, ¿no? Partir de saberes previos radica precisamente en apunta a lograr el aprendizaje significativo, ¿no? Entonces es fundamental partir de saberes previos mediante lo que viene a ser una lluvia de ideas o tal vez el completamiento de, de mapas, conceptuales, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Luego tenemos aquí aprender haciendo, según John Dewey, ¿no? Según el pragmatismo. El pragmatismo precisamente ha sido de gran ayuda y apoyo para el desarrollo también educativo. Y es preciso porque estriba en lo siguiente, ¿no? Y con esto, bueno, finalizo esta parte. Es que el pragmatismo plantea que el hombre, más que un ser teórico, es un ser práctico. Es un ser práctico porque gracias a ello el sujeto ha logrado precisamente sembrarse y construir ideas teóricas gracias al contacto de la practicidad que ha tenido con el mundo. En este caso, los eventos prácticos se dan cuando se da el contacto del sujeto, que es el estudiante, con el objeto que viene a ser el objeto de su conocimiento, de querer lograr ese conocimiento, ¿no? Tanto en cualidades y en propiedades, entonces es ahí, en ese ejercicio práctico, donde el sujeto logra desarrollar un ámbito teórico, logra construir un ámbito teórico. Entonces, por eso el pragmatismo menciona que eh, el hombre, el sujeto, es más que un ser teórico, es un ser práctico porque todo lo conlleva hacia el ámbito de la utilidad, ¿no? La utilidad, pero siempre teniendo precisamente lo que viene a ser una base científica, ¿no? Una base científica. ¿Sí? Entonces, es un error decir, desde luego, que una persona quiere hacer pasar el concepto práctico por pragmático. No, no es lo mismo. No, no, yo soy una persona práctica. No, yo soy una persona pragmática. No, no es lo mismo. Entonces, una persona práctica es una persona que hace las cosas precisamente a través de lo que él o ella cree conveniente, ¿no? En el momento preciso, ¿no?
pero sin miramientos emocionales. Entonces, es práctico, ¿no? Pero pragmático no. Pragmático emplea ciencia, ¿no? Entonces, eso es lo distinto, ¿no? Ok, muy bien. Pasamos entonces a la siguiente parte, a las casuísticas. Tenemos aquí lo siguiente, dice, hablamos de aprendizaje significativo. Cuando Miss Lina, al evocar los saberes previos de sus estudiantes, obtiene respuestas. ¿Qué respuestas? Relacionadas parcialmente sobre el tema, saber sobre el letal virus, relacionadas al tema o falsas. Bueno, cuando hablamos del aprendizaje significativo, precisamente cuando Miss Lina, al evocar los saberes previos de sus estudiantes, entonces, ¿qué es lo que debo tener? ¿Qué tipo de respuestas? Ah, respuestas que relacionadas parcialmente, no. Sobre el letal virus, bueno, no, eso no es lo que me piden, sino relacionadas directamente con el tema, ¿no? Entonces, precisamente por ello se indica evocar los saberes previos. Muy bien, muy bien. Pasamos entonces a la siguiente parte. ¿No? Entonces, la respuesta correcta sería la C, ¿no? Respuesta C. Miss Elenita, pregunta 2, nos dice, Miss Elenita quiere que sus estudiantes aprendan a multiplicar y para ello ha preparado una batería de 20 ejercicios. Miren ustedes. Entonces, ¿qué tipo de aprendizaje está afianzando dicha maestra? Aprendizaje significativo, aprendizaje memorístico, aprendizaje reflexivo o el aprendizaje mecánico. En primer lugar, sabemos muy bien que este tipo de aprendizaje no puede ser un aprendizaje significativo, pues, porque no está partiendo de saberes previos. Luego, aprendizaje memorístico, ¿no? Han preparado una batería de 20 ejercicios. No. Si fuera un aprendizaje memorístico, pues estuviera como una tabla de multiplicar. Entonces, no habla sobre eso. Un aprendizaje reflexivo, o sea, que nos conlleve a la meditación, y por ende hallar una solución. No, no es esa el tipo de aprendizaje, sino acá nos habla, ¿no? Que este tipo de actividades, ¿no? Que mi Selenita ha desarrollado, ¿no? Esta batería de 20 ejercicios, ¿no? Ya que quiere que sus estudiantes aprendan a multiplicar. Entonces desarrolla una batería de 20 ejercicios, ¿no? Les pone de repente 15 por 5, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿no? Otro ejercicio les coloca este, 12 por 7 y así, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo la maestra? Ah, es un aprendizaje, pero de carácter mecánico, ¿no? Donde no hay ninguna reflexión, simplemente obtener un resultado, nada más, ¿no? Efectivamente, ¿ya? Efectivamente, ¿no? Ese es aprendizaje mecánico. Muy bien. Pasamos a la pregunta número 3. Nos dice, el maestro Héctor se da cuenta que sus estudiantes no tienen predisposición para aprender. Él reflexiona sobre su desempeño y mejora el material que les comparte para desarrollar sus actividades de aprendizaje. El material en cuestión es parte ¿de qué? De condiciones para el aprendizaje significativo, de motivación para el aprendizaje significativo, de fases del aprendizaje significativo o de motivación para el aprendizaje mecánico. Entonces, claro, en este caso, eh, el maestro Héctor, repito, se da cuenta que sus estudiantes no tienen predisposición, miren, o sea, no tienen interés. Y él reflexiona sobre su desempeño y mejora su material que les comparte para desarrollar
sus actividades. O sea, él mejora el material. Entonces, él, el maestro, siendo motivación extrínseca del estudiante, entonces le está imprimiendo motivación al estudiante, ¿no? Tratando de estimular precisamente y desarrollar en el estudiante su motivación intrínseca. Entonces, el material en cuestión es parte de qué? De condiciones para el aprendizaje significativo, es parte de motivación para el aprendizaje significativo, es parte de fases del aprendizaje significativo o es una motivación para el aprendizaje mecánico. ¿Mm? A ver, ¿qué nos dicen ustedes, estimados profesores? Ya, la D, la A. Claro, ya hemos dicho en primer lugar, el material en cuestión es parte de qué, porque ojo, el material en cuestión dice el maestro Héctor que él reflexiona sobre su desempeño y mejora, dice el material, ojo, mejora el material que les comparte. O sea, no se queda con el material que desmotiva al estudiante, no, 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 se da cuenta que sus estudiantes no tienen predisposición, ¿eh? Pero luego él mejora su desempeño, ¿no? Reflexiona sobre su desempeño, mejora el material que les comparte para desarrollar sus actividades de aprendizaje. Entonces, el material en cuestión es parte de qué? Es parte de condiciones para el aprendizaje significativo, más que una condición. En este caso, hablamos de una motivación para el aprendizaje significativo, no más que una condición. Entonces, más que una fase del aprendizaje significativo, no, ni motivación para el aprendizaje mecánico, mucho menos, sino concretamente es una motivación, precisamente, pero para el aprendizaje significativo. ¿Correcto? Muy bien, muy bien. Pasamos entonces a la siguiente pregunta. A la siguiente pregunta. Dice, luego de haber desarrollado una interesante sesión de aprendizaje, el maestro Oscar se da cuenta que sus estudiantes no logran integrar lo desconocido. Perdón, no logran integrar lo conocido. Por ende, no pueden ser autónomos al realizar sus actividades cognitivas. ¿En qué fase del aprendizaje significativo se quedaron los estudiantes de dicho maestro? ¿No? ¿En qué fase, repito, del aprendizaje significativo se quedaron los estudiantes de dicho maestro? ¿En la fase inicial, en la fase intermedia, en la fase terminal? Bueno, la fase terminal no existe. Y la fase total, dicen, ¿no? Bueno, en fin, ¿no? La fase terminal, bueno, fase terminal o final, ¿no? No, fase total no existe. A ver, ¿cuál sería entonces? Luego de haber desarrollado una interesante sesión de aprendizaje, el maestro Oscar, ojo, se da cuenta que sus estudiantes no logran integrar lo conocido, por ende no pueden ser autónomos al realizar sus actividades, miren ustedes, ¿no? Cognitivas. O sea, ¿en qué fase entonces del aprendizaje significativo se quedaron los estudiantes de dicho maestro? ¿Inicial, intermedia o terminal? Muy bien, una fase inicial, pues. Efectivamente, ¿no? Efectivamente, se quedaron en la fase inicial, ¿no? El estudiante no logra integrar lo conocido, efectivamente, ¿no? Por ende, no puede ser autónomo, ¿no? Entonces no hay ninguna interacción hacia ningún nivel de la autonomía, ¿no? Bueno, correcto. Sería entonces alternativa A. Muy bien. Pregunta 5. Nos dice, luego de realizar la adecuada motivación
para activar la escuela a ver, la pregunta anterior fue alternativa, fase inicial. Pregunta 5 dice, luego de realizar la adecuada motivación para activar la escucha atenta de los estudiantes, Miss Laura realiza una corta explicación sobre la actividad que realizarán sus estudiantes. Ella visualiza que debe mediar mucho para lograr el propósito del día de hoy, por lo que afirma, el aprendizaje significativo tiene como base que sirven de apoyo para la construcción de. Entonces, entonces, ¿qué es lo que tiene el aprendizaje? El aprendizaje significativo tiene como base en dónde. Claro, tiene como base, en este caso, ¿en dónde? En los saberes previos, ¿no? Sí. Y que sirven de apoyo para la construcción de qué? De la realización de la tarea o de nuevos conocimientos. Claro, sirven de apoyo para la construcción de nuevos conocimientos, efectivamente. Entonces la respuesta correcta sería alternativa D. Alternativa D. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, maestros. Nos vamos con esta gran frase de José Martí, ¿no? De cubano, donde dice, ayudar al que lo necesita no solamente es parte del deber, sino de la felicidad, ¿no? Ayudar al que lo necesita no solo es parte del deber, sino de la felicidad, según lo que afirma justamente este pensamiento del gran intelectual José Martí. Muchas gracias a cada uno de ustedes, estimados profesores, y de acá será pues hasta la próxima clase. Muy bien, bendiciones a cada uno de ustedes. Muchas gracias por su participación.